chicos, ¿cómo están? Soy Sebastián, educador de Trade Group, y hoy lo que vamos a estar viendo bien va a ser una pequeña actualización sobre el tema de puntos de interés. Bien, como ya saben, los puntos de interés son esas zonas en donde, o también esos niveles en donde vamos a estar buscando o nuevas compras o nuevas ventas. Bien, primero vamos a ver el punto de interés como ustedes ya lo suelen conocer, que es en el caso de una estructura alcista con últimos vendedores, o en el caso de una estructura bajista con últimos compradores y ambos tienen que ir con su imbalance. Bien, y luego vamos a ir y vamos a estar viendo otro punto de interés, bien, pero por ejemplo, cómo tomarlo, porque hay varias estructuras en donde usualmente no tenemos imbalance. Bien, entonces, ¿de qué manera podemos encontrar en una estructura en donde no haya imbalance el punto de interés? Y es lo que vamos a estar viendo ahora en continuación. Bien, vamos a ir a un par que tenemos un poco vacío. Vamos a borrar acá. Vamos a estar trabajando acá. Bien, vamos a hacerlo esto un poquito más rápido. Por ejemplo, en el caso bien de una estructura bajista, bien, nosotros sabemos que nuestro punto de interés, bien, está compuesto por los últimos, en una estructura alcista, disculpen, está compuesto por los últimos vendedores. En una estructura bajista, por los últimos compradores. Bien, por ejemplo, en el caso de que tengamos un escenario como este, de compradores, bien, y vendedores, bien. Como podemos ver, en este caso tenemos un nuevo máximo, bien, un alto más alto, bien, y detrás de ellos tenemos una serie de movimientos bajistas, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que, por ejemplo, lo que tenemos ahí es un rompimiento de estructuras, bien, usualmente ustedes lo conocen como BOS, bien, o el choch. En este caso vamos a poner BOS, bien. Entonces, lo que estamos viendo acá, bien, es un movimiento alcista bien que viene de la mano junto a un rompimiento de estructuras. Bien, en este caso esta estructura alcista, bien, está compuesto su punto de interés por los últimos vendedores, ya que estos últimos vendedores para nosotros son las instituciones que quedaron en pérdida. Bien, nosotros anteriormente habíamos hablado de que los puntos de interés, bien, usualmente están juntos a su imbalance. En el caso de una estructura alcista, está compuesto por entre una vela anterior y la siguiente. En este caso, sí, entre el máximo de la vela anterior, que en este caso lo tenemos acá, y vamos a hacerlo de esta manera, vamos a poner una línea, entre el máximo de la vela anterior y el mínimo de la vela siguiente, ¿sí? Si entre ellas hay un espacio, vemos que hay un espacio muy grande, todo eso que tenemos ahí, bien, para nosotros, bien, va a ser considerado como imbalance. Bien, usualmente, en este caso nosotros tenemos una vela institucional, un movimiento institucional, bien, y estas velas son consideradas velas de IFC, bien, que son consideradas velas institucionales, o sea, o velas con gran tamaño, usualmente suelen contener imbalance. Pero no solo los movimientos institucionales o las BFC tienen imbalance. Si nosotros vemos los gráficos, en la mayoría de los movimientos vamos a poder encontrar imbalance. Solo que, claro, en un movimiento institucional, ya sea en compra o en venta, y que tengamos BLFC, es donde van a aparecer estos imbalances con más frecuencia. Bien, y van a tener un gran tamaño, ¿sí? Entonces, en este caso, al identificar una vela de su vela de IFC, no solo sabemos que es una vela IFC porque es una vela institucional con gran tamaño, sino que también son los primeros compradores. Detrás de ellos tenemos a los últimos vendedores. Y no solo tenemos a los últimos vendedores, sino que la vela siguiente, que la vela siguiente es esa vela IFC, contiene todo eso que es su imbalance. Bien, esto significa que la vela que está detrás, que en este caso a la vela IFC, que en este caso serían los últimos vendedores, sería nuestro punto de interés. Entonces, en este caso, ahí tenemos nuestro punto de interés. Bien, que está compuesta por la vela de últimos vendedores y la vela siguiente que contiene imbalance. Este es el método más fácil de reconocer un punto de interés. Como ustedes usualmente ya lo conocen, en una estructura alcista es lo mismo, solo que al revés. O sea, vamos a practicarlo acá. Una serie de movimientos alcistas. Bien, y un movimiento bajista. Bien, bueno, con sus mechas.
En este caso, bien, en donde la estructura es bajista, nuestro punto de interés no va a estar compuesto por los últimos vendedores, sino por los últimos compradores. Bien, entonces lo primero que buscamos es una vela de IFC. Nosotros sabemos que estas tres velas son velas con gran tamaño, son velas de IFC. Y no solo eso, sino que también buscamos la vela con imbalance. ¿Por qué usualmente buscamos la vela que contiene imbalance? Porque sabemos que la que está detrás de ella van a ser los últimos compradores. No significa que, por ejemplo, yo encuentre esta vela y tenga imbalance, entonces digo que es de mi punto de interés. No, siempre tenemos que buscar hasta el último comprador. Entonces, en este caso, como hasta este punto nosotros tenemos imbalance, en el caso de una estructura bajista, recuerden que es al revés, no es entre el máximo del anterior y el mínimo la siguiente, sino que es entre el mínimo la anterior y el máximo la siguiente. O sea, entre el alcista es simplemente al revés. Sabemos que como tiene un vacío, bien lo que tenemos ahí, todo ese vacío que tiene ahí esta vela bajista es su imbalance, por lo tanto, la vela que está detrás de ella es nuestro punto de interés. En el caso de una estructura alcista, bien, está compuesta por últimos compradores y en este caso una estructura alcista por últimos vendedores. Bien, esta es la forma más fácil, como ustedes ya saben, de encontrar los imbalances. Identifican las velas de gran tamaño, los imbalances y las velas que están detrás de ellos es el punto de interés. Bien, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una estructura no tenemos imbalance? Bien, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo primero con la estructura bajista y luego con la estructura alcista. Bien, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Bien, y vamos a hacer algo como esto. Bien, vamos a continuar un poco el movimiento bajista para no terminarlo simplemente ahí. Bien, en este caso, bien, tenemos una estructura bajista. Bien, pero como pueden ver, no tenemos imbalance. ¿Eso significa que no hay punto de interés? No. Tenemos que tener siempre una zona en donde podemos trabajar. Usualmente lo que se recomienda, si nosotros imaginemos que estamos en una estructura de 4 horas, bien, si uno no encuentra el punto de interés, lo que podría hacer es bajar de temporalidad. Por ejemplo, ir a una hora o incluso subir temporalidad diaria. Bien, claramente al bajar de temporalidad vamos a ver más información y más cantidad de velas, por lo tanto podremos encontrar el punto de interés, o subir temporalidad también podría ayudarnos a encontrar el punto de interés. Quizás puede que sea un poco más grande que el punto de interés que encontraríamos usualmente en 4 horas, pero lo importante siempre es tener una zona de trabajo. Bien, pero en el caso de que, por ejemplo, bajan de temporalidad o suben y sigue sin estar claro, bien, y va a pasar muchas veces que en las estructuras tengan estructuras en donde no sea del todo claro em, encontrar su punto de interés, podemos utilizar sus mechas o los cuerpos que aún no fueron mitigados. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Por ejemplo, nosotros dijimos anteriormente que es indistinto el color de las velas. Bien, ambas contienen compradores y vendedores. Bien, por ejemplo, si yo digamos que tuviera, en este caso, borro esta mecha, vamos a hacer de cuenta que esa tiene imbalance. Bien, vamos a dar cuenta que, por ejemplo, bien. Nosotros, si nos podemos ver ahora la estructura, sabemos que hay una vela que tiene imbalance. En este caso sería esta. Si vemos entre el mínimo del anterior y el máximo del siguiente, tenemos un espacio. Por lo tanto, al encontrar imbalance, sabemos que la vela que está detrás de él sería nuestro punto de interés. En este caso es esta. Nosotros dijimos que una estructura bajista, su punto de interés está compuesto por los últimos compradores. Y en este caso no estamos tomando una vela azul, sino que estamos tomando una vela roja. Y está bien. Bien, en este caso incluso podríamos protegerla con esta, pero en este caso lo que quiero llegar es que es el este color de las velas, porque ambas velas contienen compradores y vendedores, solo que claro, una lo va a tener una mayor cantidad y en otra una menos cantidad. En este caso, al tener imbalance, sabemos que este es nuestro punto de interés. Bien, podríamos proteger con una vela previa, pero eso ya va un poco más a las precauciones. Ahora, en el caso de que esto era para aplicar, para entender que ambas velas contienen compradores y vendedores, o sea que es un poco indistinto el color de las velas. Por eso es que hay muchos traders que incluso suelen usar todas las velas de un mismo color. Bien. Em,
En este caso ya no tenemos imbalance. Bien, no hay imbalance, entonces, ¿qué podríamos tomar con nuestro punto de interés? Bien, nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos velas alcistas. Bien, en este caso vamos a dibujar una vela alcista. Y también vamos a dibujar una vela bajista. Bien, vamos a explicar por qué. Bueno, ambas tienen compradores y vendedores. Puede que parezca algo básico, pero bueno, no para la mayoría. Por ejemplo, bueno, esto porque una vela japonesa en este caso la representa como una vela de compradores y otra como una vela de vendedores. Esto, por ejemplo, si estamos viendo esta vela, digamos que es en una temporada de un minuto. Bien, esto significa que ambas velas durante 60 segundos se van a estar formando. Bien, va a estar formando estas velas. Esto va a tener un precio de apertura, bien, un precio de cierre, un punto máximo y mínimo. Bien, ¿qué significa? Que durante esos 60 segundos, esta vela que es azul, que entonces la representa porque en esos 60 segundos su punto de cierre fue superior al precio de apertura. Entonces, eso significa que durante esos 60 segundos hubo una mayor cantidad de compradores, entonces su cierre cerró en un punto superior al precio de apertura, entonces lo representa como una vela de color verde o azul en este caso, bien que representa a los compradores. Bien, ¿eso significa que solo hubieron compradores? No, es más, el que nosotros tengamos mechas, eso ya nos indica que durante esos 60 segundos también tuvimos vendedores, solo que hubieron una mayor cantidad de compradores que vendedores. Es más, durante esos 60 segundos hubo un punto en donde el precio llegó hasta este nivel, hasta este punto mínimo, o sea que hubo un punto en donde el precio estuvo inferior al precio de apertura, pero bueno, terminó cerrando superior. Lo mismo el punto máximo, llegó un punto en donde el precio terminó subiendo hasta este nivel, pero ahí no cerró, sino que en esos 60 segundos el precio incluso volvió a bajar a este nivel. Bien, entonces claro, ambas velas, esto nos indica que no son los compradores, sino que también los vendedores, ambas velas tienen compras y ventas. Solo que claro, en esos 60 segundos, si el precio de cierre es superior al precio de apertura, significa que hubo unos mayores compradores y en el caso de la vela bajista, hubo unos mayores vendedores. En este caso, esto tendría su precio de apertura y su precio de cierre en estos niveles. Bien, en los máximos y mínimos. Ahora, hay un punto en una vela alcista en donde se centran los vendedores. Bien, ese punto en donde se centran la mayor cantidad de vendedores es en la mecha inferior. En esta mecha inferior es el punto en donde más vendedores hubo en esos lapsos de 60 segundos. Y en el caso de una vela bajista hay un punto en donde se centran los compradores. Y es al revés. En la mecha superior es porque ya claramente tuvo un punto máximo, un punto superior al precio de apertura. Es un punto en donde se centraron los compradores. Esto es importante para tener en cuenta en el caso de que nosotros tengamos una estructura que no haya imbalance. Por ejemplo, si nosotros vemos atrás y volvemos, por ejemplo, al gráfico, bien, volvemos acá. Nosotros podemos ver que para que tengamos imbalance, por ejemplo, para que esta vela tenga imbalance, significa que este punto máximo no tenía que haber superado este mínimo. Si, por ejemplo, llegaba hasta acá, hubiera habido imbalance, pero como el precio es superior, no hay ineficiencia del precio, no hay vacío, o sea, no hay imbalance. Pero si se dan cuenta, esta vela es la vela de los últimos compradores. Nosotros no podemos tomarla como punto de interés porque la vela siguiente no tiene imbalance, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta y nosotros el ejemplo que vimos acá, dijimos que hay un punto donde se centraron los vendedores y es en la mecha bajista. Entonces, si se dan cuenta, este punto lo que mitigó en verdad no fue a todos los compradores, sino que simplemente mitigó a donde se centraban los vendedores. Y si nosotros centramos en toda esta vela, si nos centramos en el punto en donde estuvieron todos los compradores están desde el precio de apertura hasta el punto máximo es donde se centraron todos los compradores. Y si se dan cuenta, ¿algo vino a mitigar esa zona? Aún no. Si se dan cuenta en realidad, claro, no tenemos imbalance, pero este punto no llegó a mitigar a todos los compradores. Aún los compradores los tenemos libres. Bien, entonces ahí ya tenemos una zona en donde podríamos trabajar. Bien, vamos a borrar esto. Bien, para que esto ya nos quede un poco claro. Entonces ahí nosotros ya podremos, por ejemplo, ya podemos tener un punto de interés. Bien, entonces ahí ya sabemos que los precios pueden retroceder a estos niveles y generar los bajos más bajos. Bien, esto pasa mucho porque digamos que nosotros tenemos voy a mover esto. Bien, voy a mover esto por acá. Bien, y voy a mover esto. Bien, vamos a moverlo por acá. Bien, también voy a borrar esto.
Voy a continuar la estructura bajista para que entiendan este ejemplo. Digamos que nosotros tenemos un escenario como este, una estructura bajista que continúa bajando, continúa bajando, continúa bajando, continúa bajando. Bien, tenemos esto. Tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. En toda esta estructura bajista no hay imbalance. Recién tenemos imbalance en este nivel. ¿Qué significa? Que como esta vela tiene imbalance, significa que este es mi punto de interés. La teoría, como anteriormente ya hemos aprendido en el punto de interés, decía que es la vela que está detrás del punto de interés con imbalance. Pero yo les consulto, de toda esta estructura bajista, acá donde están los últimos compradores, o los últimos compradores van a estar por este nivel. Claramente sabemos que los últimos compradores van a estar por estos niveles, en estas zonas donde nosotros tenemos que buscar nuestra zona de trabajo, que es la zona donde se pusieron las últimas compras ante el movimiento bajista. Si nosotros buscamos y solo nos fiamos al identificar solo imbalance y nosotros buscamos una venta en este nivel, es muy probable que el precio no respete este punto, sino que llegue a niveles superiores y ahí empiece a generar los bajos. Y esos niveles superiores posiblemente se encuentren con estas últimas compras, con esta vela que aún no había sido mitigada del todo. Bien, entonces ahí es una precaución que es importante tenerla en cuenta. Bien, ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la mecha que nosotros vimos ahí adelante, en este caso esta mecha que tenemos acá, no solo hubiera mitigado al mínimo, sino que ¿qué pasó si eso también hubiera mitigado el cuerpo de compradores? ¿Qué pasó si la vela hubiera subido un poco más? En este caso, bien, digamos que tenemos un escenario como este y un escenario como este. Bien, ahí está. Digamos que el escenario que tenemos es este. Bien, en este caso, vemos que esta mecha ahora también mitigó el cuerpo. Entonces, ¿ahora qué tomamos como punto de interés? No olviden que dijimos que en las velas bajistas también hay un punto en donde se centran los últimos compradores. Y en este caso dijimos que eran las mechas. Entonces, para que entiendan que, por ejemplo, esa mecha aún no fue mitigada, entonces las mechas muchas veces también pueden ser usadas como zonas de trabajo. Bien, lo mismo aplica para una estructura alcista. Vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico. Bien, en realidad pasa mucho, ¿sí? Em, Vamos a estar viéndolo. Bien, por ejemplo, esta es una serie de movimientos bajistas en una estructura de 15 minutos. Bien, por ejemplo, en este caso vemos que respeta muy bien una vela IFC con imbalance y vemos que los precios terminan respetando esos últimos compradores y el precio genera un movimiento bajista. Vela IFC, imbalance, últimos compradores, lo protegemos con la vela máxima porque dijimos que también esa mecha tiene últimos compradores, entonces ahí también, por ejemplo, tenemos un punto de interés. Bien, en este caso, por ejemplo, acá tenemos una estructura en donde toda esta zona, bien, no tenemos imbalance, bien, pero podemos ver que ni siquiera esta mecha, porque esta mecha incluso también fue mitigada por estos niveles. ¿Cuál es la zona en donde se posicionan las últimas compras? Como pueden ver, esta mecha de ese movimiento bajista aún no fue mitigada. Esta mecha de ese movimiento bajista aún no fue mitigada. ¿Y por qué tomó esta si no tomó estas o estas o esta? Porque al final nosotros vamos a tratar de buscar a las últimas compradores. Por ejemplo, acá, esta zona hubiera sido una zona bastante válida para tomar una compra. Ojo, acá si presto atención, bien, ¿por qué tomé esto? Bueno, lo tomamos a este nivel porque este podría funcionar para nosotros como un punto extremo y en este caso este podría funcionar como un punto de interés decisional. Entonces ahí tenemos ambos niveles. Es más, si se dan cuenta, el precio que hace cuando retrocede hasta la zona donde están los últimos compradores y empieza a generar nuevos bajos. Bien, es más, si yo retrocedo, incluso fíjense esto. En este caso, en esta estructura, en esta estructura, bien, nosotros tenemos un lower high y un lower low, bien, podemos chequear o podemos ver que, por ejemplo, bueno, en estos puntos hay una vela que nos comenzaba a dejar un poco de imbalance, bien, en temporadas más chicas nos dejaba imbalance, entonces la zona en donde la mayoría de la gente hubiera buscado venta, por ejemplo, hubiera sido este nivel, bien, pero fíjense que lo que tenemos por arriba de ellos es un poco de liquidez. Bien, entonces significa que detrás de ellos hay aún órdenes pendientes que podríamos buscar. Pero si se dan cuenta, al menos en esta temporada,
no hay ningún punto de interés. Pero recuerden que tenemos, aún tenemos esta mecha, bien, que nos representa que hay últimas compras. Entonces, incluso el precio que hace retrocede con una fundamental, busca exactamente a los últimos compradores y generan bajos más bajos. Bien, ejemplos como este vamos a poder encontrar en muchos lugares. Bien, entonces ahí les paso como tip. Recuerden, en estructuras en donde no tengamos imbalance, pueden ser utilizadas las mechas o el cuerpo. Bien, desde el punto de apertura al máximo en una vela alcista o lo mismo para una estructura bajista. Bien, desde su punto de apertura hasta el punto mínimo. Bien, podemos tomarlo como vendedores o en el otro caso como compradores. Bien, espero que les haya servido. Bien, y vamos a estar mandando algunas imágenes para que les sirva como referencia. Les deseo mucha suerte a todos en sus futuros trades.